Quiero leer Hebreos 3:15, dice así la palabra del Señor. Se me movió aquí la hoja. Dice aquí la palabra del Señor. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Muchas mujeres me han preguntado, ¿cómo sé que es la voz de Dios? ¿Cómo puedo identificar que la voz que estoy escuchando o ese sentir que tengo en mi corazón es de Dios? Pues quiero decirle, mi querida amiga, que ese es un gran dilema por el cual yo pasé hace muchos años atrás. Darme cuenta, tratar de identificar si es la voz de Dios a quien yo estoy siguiendo, a quien yo estoy escuchando. Es muy interesante. Usted todos los días escucha voces. Todos los días usted escucha las voces de sus hijos, de su esposo, de sus amigos, de sus compañeros de trabajo, de sus hermanos, de su jefe. Que hay días o momentos en que le digo, Señor, no logro sintonizarte, no te escucho. ¿Qué me quieres decir? Esta situación que me está pasando, o alguien que me llamó y me dijo, estoy orando por ti. ¿Qué quiere decir? Señor, háblame, quiero escucharle al Señor. Le dije, Señor, quiero tener ese encuentro contigo. Yo quiero que me hables como le hablaste a Moisés. Mi corazón, mi espíritu estaba con la necesidad de escuchar la voz de Dios. En ese momento en que me quedé callada, porque somos buenísimas para decirle, Señor, quiero esto, háblame, yo necesito esto, y hablas, y necesitas cerrar tu boca y darle tiempo al Señor. El Señor, para que el Señor hable. Y eso es lo que le pedí al Señor. Cerré mi boca y claramente pude oír como un susurro en mi oído izquierdo que el Señor me estaba dando una palabra. Y abrí inmediatamente mis ojos y miré la habitación y no entendía. Y era que, ¿eres tú, Señor? ¿Realmente eres tú? Y era como que, ok, otra vez, repíteme, porque como que no le cogí la primera palabra. Ok, repíteme, Señor, otra vez. Y como que el Señor se tomó su tiempo, como que yo pienso que el Señor había dicho, ay, esta loca, ponía atención a lo que te voy a decir. Y el Señor me dijo exactamente lo que escuché al principio. Entonces yo en ese momento bajó una paz a mi corazón y tuve la certeza de que Dios me estaba hablando, que Dios me habló, que Dios, le doy gracias al Señor por ese tiempo y ese momento. Dios dejó de hacer lo que estaba haciendo para decirme unas palabras. Y quiero decirle que Dios quiere hablarte. Y fue como una explosión de amor, del primer amor con el Señor. Yo a todo mundo le conté la experiencia que había tenido, que Dios sí hablaba, que Dios... Y algunos me quedan viendo como que, ajá, ok, ¿qué te tomaste? ¿Qué hiciste? ¿Estás loca? Pero no, era real, había paz en mi corazón, tenía la convicción que Dios había hablado a mi vida. Pero tienes que tener cuidado, porque a veces el enemigo se disfraza, dice la palabra del Señor, como ángel de luz para engañarnos y para hablarnos. Y a veces es tu propio corazón, malo corazón, esa voz interior que tienes, que te engaña, que te manipula, que quieres escuchar exactamente eso, pero viene de ti o viene del enemigo. Tienes que discernir. Yo usualmente cuando voy a mi trabajo, tomo ese tiempo para decirle, Señor, ¿qué me quieres decir hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? A ver, ¿qué planes tienes? He tratado de tener ese tipo de relación con el Señor como de amigos. Señor, a ver, ¿qué me quieres decir? Y recuerdo que me paré esa mañana en el semáforo y se estacionó a la par mío otra persona, un varón, ahí y yo hablando, ajá, Señor, ¿qué me quieres decir? Yo estaba ahí contendiendo con el Señor, conversando con el Señor, y entonces el hombre como que, ¿y a esta qué le pasa? Y yo, Señor, pero ¿estás seguro que quieres que yo haga eso? Pero no estoy preparada, no estoy lista para hacer eso. Y yo hablando con el Señor. Y el Señor no me habló como aquella vez hace 25 años atrás. El Señor trajo a mi mente y a mi corazón una palabra
de la Biblia, un versículo que traía convicción a mi corazón, que eso era, que yo iba en la dirección correcta, que eso era lo que yo necesitaba hacer, que eso era lo que yo realmente necesitaba dar el siguiente paso. Dios se revela, Dios quiere hablarte, Dios quiere decirte muchas cosas. ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiere hablarte? Bueno, Dios desea, mi querida amiga, revelar sus planes y sus propósitos para nuestra vida. La comunicación es parte de su ser. Él es un Dios comunicador. Como usted puede ver en el principio, desde Génesis, el Señor se comunicó con Adán, le dio dirección, hablaba con él, tenía encuentro con él. Y a través de esa conversación que tenía con Adán, el Señor pudo darse cuenta que él no le hacía bien estar solo y que necesitaba una ayuda idónea, y le mandó a la mujer, a nosotras las mujeres que hablamos mil palabras por 3 minutos, 1 minuto, no recuerdo cuál es la estadística, pero le mandó a la mujer y sabía que la mujer iba a escucharle, iba a conversar, y el Señor comenzó a hacer esa comunicación, ese plan y ese propósito para que tener ese lazo de pensamientos y de propósitos para nosotros. Entonces la tendencia de Dios es hablar con su creación. Dios quiere hablar contigo. Dios quiere decirte muchas cosas. Y Él sabe, a través de su palabra, que es la Biblia, Él anuncia sus deseos, sus planes y sus planes inmediatos, sus planes de ahora, lo que va a pasar. Porque sabe, esa es la naturaleza intrínseca del Señor. Por eso es que la Biblia nos habla lo siguiente, como leímos al comienzo del video, Hebreos 3:15. Si oyes hoy su voz, nos está hablando hoy. No es que si mañana vas a escuchar, si mañana vas a tener el tiempo. No, dice la palabra del Señor que dice que si oyes hoy su voz, Él está hablando en presente, porque Dios habita en el eterno presente. Por eso es que su nombre es el gran yo soy. Dios es hoy. Es decir, que Él habla hoy, Él hace hoy nuevas las cosas, Él sana hoy tu corazón, Él hace y quiere hacer muchas cosas hoy. Por eso dice, si oyeres hoy la voz, si oyes hoy la voz del Señor. Entonces, una cosa interesante que yo descubrí a través de este estudio que comencé a escudriñar es que si estamos decididos a obedecerle, entonces ustedes y yo vamos a poder escuchar la voz de Dios. ¿Le ha pasado a usted que cuando usted le da una orden a su hijo o a su hija de que ejecuten o que vayan o que hagan, y entonces ellos no obedecen, y al no obedecer rompen ese vínculo de comunicación y de respeto? Por eso es que el Señor, a través de la obediencia, Él va a revelarse con nosotros. Por eso es que en ocasiones nuestro oído, pero el oído espiritual, ese oído espiritual a veces está bloqueado y no sabemos nosotros oír al Señor cuando nos habla. Hay muchas voces que estamos escuchando constantemente, todos los días. Voces que te dicen, no vales nada, no vales ni un centavo. O te dicen, no sirves para nada. Eso que estás haciendo no te va a resultar porque todo lo que emprendes no sirve. O puedes escuchar voces que te dicen, no puedes. Por más que lo intentes, no puedes. ¿Qué voz estás escuchando que te está diciendo ese tipo de expresiones negativas y malas? Pero ¿qué es lo que Dios dice de ti? En su palabra el Señor dice que vales la sangre de Cristo, porque es de tan valor y de tanta estima que el Señor Jesús dio su vida en sacrificio para darte ese valor y darte la salvación. La palabra de Dios dice que sirves para toda buena obra. Así que cuando alguien te diga no sirves, le dice, excuse me, lo siento, pero no recibo esa palabra, porque Dios dice que yo sirvo para toda buena obra. Así es que usted, mi querida amiga, va a pararse firme y responder de esa manera, porque el Señor dice que todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Cuando te digan no puedes, a mí me decían no puedes, no vas a poder manejar, no vas a poder conducir, lo siento, pero el Señor dijo
Y dice, hoy dice, todo lo puedes. Tú vales la sangre de Cristo. Tú, mi querida amiga, sirves para toda buena obra. Pero ¿cómo yo sé que es eso lo que dice Dios de mí? Porque lo dice a través de su palabra. Tenemos la ventaja de que Dios inspiró a hombres de Dios para escribir esta palabra del Señor, que es su corazón. Es la respuesta a los problemas, a las situaciones que nos enfrentamos día a día. Y el Señor dice, yo te amo. Yo deseo todo lo bueno y perfecto para tu vida. No le creas a esas voces que te dicen que no sirves, que no vales. Pero ¿sabe? La gente está engañada y sigue engañada en estos tiempos creyéndole al enemigo cuando dice, divórciate. ¿Para qué vas a estar dándole oportunidad a ese hombre? Renuncia a eso que estás queriendo hacer. ¿No ves que nada te sale bien? Ríndete. Ya, olvídate de eso. No le des oportunidad a esa persona. No, eso que quieres emprender no va a funcionar. Y comenzamos a escuchar esas voces y nos olvidamos de las promesas y lo que Dios dice acerca de nosotros. ¿Sabe, mi querida amiga? El enemigo conoce tu nombre. ¿Sabes cómo te llama? ¿Cuál es tu nombre? María, Rosa, Ruth, Cintia, Cristina. Él sabe cómo te llamas. Pero ¿sabe cómo te llama usualmente? Te llama por tu pecado. Ahí viene la prostituta. Ahí viene la infiel. Ahí viene la ladrona. Ahí viene y comienza a decir ese pecado por tu pecado. Y te avergüenzas por eso. Te avergüenzas por eso porque el enemigo te llama por tu pecado. Pero sabes, Dios, mi querida amiga, te conoce. Él conoce exactamente cuál es tu pecado. Pero Él te llama por tu nombre. Eres mi hija amada, escogida. Yo te perdoné. Yo ya olvidé todos tus pecados. Mientras el diablo te llama por tu pecado, Dios te llama por tu nombre. Así que cuando el enemigo te diga, a ver, miren quién va por aquí, y te llama por ese pecado que has cometido, que te avergüenza, no le creas, porque es más poderoso aquel que te llama por tu verdadero nombre y por el verdadero significado. Eres una hija preciosa del Señor. Por eso, mi querida amiga, mientras el enemigo te dice que eres esclava, Dios te dice, eres mi hija. Mientras el enemigo siempre habla de tu pasado, Dios siempre va a hablar de tu futuro. El enemigo dice que eres cobarde, pero el Señor dice, eres valiente. Eres una guerrera, eres una reina, eres escogida. Eres hija, eres heredera. Cree eso. Cree lo que Dios dice de ti. Deja de escuchar todas esas cosas que el enemigo te dice o esas etiquetas que te pone. Necesitas, mi querida amiga, entender que esa voz que estás escuchando no viene de Dios. Ahora, ¿cómo yo me puedo dar cuenta que la voz que estoy escuchando o lo que las otras personas dicen de mí, que supuestamente son cristianas y dicen de mí, ¿cómo sé yo que es la voz de Dios? Viene de Dios. Usted fácil se va a dar cuenta. Es un principio, mi querida amiga. Todo lo que el enemigo te diga que va en contra de la palabra de Dios, no viene de Dios. Por eso es que usted tiene que escudriñar la palabra del Señor. Entonces dicen, ¿cómo entonces yo debo de escuchar la voz de Dios? ¿Qué debo de hacer? Bueno, primero, son 3 cosas que yo encontré, pero pueden haber 7, pueden ser más que eso. O tal vez usted ha experimentado otro tipo de pasos, pero estos 3 pasos para mí los encontré vitales y los quiero compartir con usted. Una de esas cosas para que usted pueda escuchar la voz de Dios es el ayuno y la oración. A través del ayuno y la oración, a través de negarnos a nosotras mismas y ofrecer ese tiempo con el Señor, entonces usted se va a hacer perceptible, sensible a lo que el Señor dice a través de su palabra, a lo que el Señor quiere y se revela a través de ese momento espiritual maravilloso que usted va a tener con el Señor.
Entonces es esencial que si usted quiere escuchar la voz del Señor, usted tiene que practicar el ayuno y la oración para que usted sea sensible a lo que Dios quiera decirle. El Señor es el mismo ayer y hoy, mi querida amiga. Otra cosa que le va a ayudar a usted para escuchar la voz de Dios es profundizar en las escrituras, en la palabra de Dios. El escudriñar la palabra de Dios crea una sensibilidad a la voz de Dios. Cuando estudias, el Señor comienza a mostrar sus misterios y el Señor comienza a mostrarte esos tesoros ocultos. Y no estoy hablando de tesoros como que usted a través de la oración y ese tiempo de escudriñar usted va a encontrar oro o dinero. Estoy hablando de este tesoro oculto que es la palabra del Señor. Esta palabra es un tesoro. Esta palabra, cada letra, cada coma, cada punto, cada advertencia, cada palabra, cada mensaje es un tesoro oculto, es un misterio revelado. Dios quiere revelarse a usted a través de la palabra. Por eso es que usted, mi querida amiga, tiene y puede tomar un versículo de la Biblia diariamente y meditarlo. Háblelo, susúrrelo. Dígale, Señor, no entiendo qué me quiere decir con esta palabra. Compártalo con alguien que ha mostrado frutos de estar metido en las cosas del Señor y que le explique con un estudio profundo. Búsquese una Biblia, un diccionario donde le explique la raíz, si es griega y qué significa y que le pueda mostrar otro camino para que usted pueda comprender y entender. Por eso es que, mi querida amiga, cuando usted esté pasando por momentos difíciles y usted se aboque al Señor, y entonces usted se va a dar cuenta a través de ese pasaje que estudió esa mañana o que ha estado memorizando y susurrando y escudriñando, y es que es Dios diciéndole, hablando a tu corazón, te estoy diciendo que a través de mi palabra, esa situación que está pasando, ese problema, aquí está la respuesta. Por eso, mi querida amiga, el último punto y aún más importante que los otros dos que le acabo de leer es el obedecer al Señor. Estar dispuesto, que cuando Dios habla, hay gente que Dios le pregunta, Señor, ¿qué hago? ¿Me muevo? ¿Voy? ¿Hago? Lo que sea que usted quiera una respuesta de parte de Dios. Y el Señor le dice, vas a hacer esto, te vas a despojar de esto, vas a pedir perdón, vas a dar el siguiente paso, vas a dar la otra mejilla, vas a caminar la milla extra. Y el Señor se está revelando, pero el Señor, ay Señor, pero eso es muy duro. Yo no puedo, no creo que tenga la capacidad, Señor. Y comienzas a contender con el Señor, porque el Señor ya te dio la respuesta y tienes que obedecer y no quieres obedecer. Y entonces, ¿cómo quieres que el Señor esté revelándose, te esté dando dirección si no quieres obedecer a su palabra? Entonces, uno de los motivos por los cuales Dios deja de hablarles a muchos creyentes es porque no están dispuestos a obedecer cuando Dios les dice lo que tienen que hacer. Pero entonces muchos dicen, ay, es que Dios a mí no me habla. Le habla a la hermanita, le habla a la esposa del pastor, pero a mí Dios no me habla. Yo no sé qué tiene el Señor conmigo. Mi querida amiga, si este es tu caso, antes de decir esto, tienes que preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que el Señor te habló y usted no hizo lo que el Señor le pidió que hiciera? Entonces, ¿en qué estamos? Ya Dios se reveló, ya Dios mostró su guianza, ya Dios le dio la respuesta, Dios a través de su palabra. Y entonces, ¿cómo dices que Dios no te habla ni se revela si no quieres obedecer al Señor? Así que usted tiene que rectificar. Si acaso Dios le ha dado una respuesta a ese problema que usted tiene, a esa incógnita que usted tiene, y el Señor se reveló, y usted se dio cuenta que es que por su rebeldía, que por sus pistolas, que por las alegaciones humanas, usted no puede, es que no soporto a ese hombre y es su esposo, es que no soporto a esa mujer y es su hermana, es que yo no aguanto, es que yo ir y pedirle perdón si fue él el que me ofendió, el que me hirió, yo ir y pedirle perdón si ella, que está en mayor posición que yo en la iglesia, y yo tengo que ir y pedirle perdón. Pero Dios, ¿qué dice en su palabra?
que debemos de amarnos los unos a los otros, perdonarnos los unos a los otros, llevar las cargas los unos de los otros. Amiga preciosa, yo te invito. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Obedece. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Escudriña, persiste. Reflexiona la palabra del Señor. ¿Quieres escuchar la voz de Dios? Ora, ayuna. El Señor se va a revelar de diferente manera. Va a usar a una persona y a usted le va a traer esa convicción en su corazón que es de parte de Dios. Pero usted tiene que tener mucho cuidado, especialmente cuando usted comience a escuchar esas voces que le dicen a usted todo lo contrario de lo que dice la palabra de Dios. Y usted se las cree. Y usted se arriesga. Y usted agarra todo ese dinero que tiene ahorrado por mucho tiempo, pensando que es la prima que le va a dar a la casa que usted quiere comprar, o el vehículo, o la matrícula de sus hijos, lo que sea, pero esa voz le está diciendo: tú puedes, arriésgate, Dios está contigo, no hay ningún problema, agarra ese dinero. No le digas a tu esposo, eso sí, porque si le dices a tu esposo te va a decir que no lo comentes bien. Entonces vas, y como tienes en común ese dinero ahí en el banco, vas y lo sacas y se lo das a esa persona, y es una estafa, es un problema, y ya Dios te había dicho que no. Dios te había dicho que debías de honrar al quien está como cabeza en el hogar, o pedir consulta, porque la palabra de Dios dice que en la multitud del consejo está la sabiduría. Y Dios te habla, pero el enemigo allí está susurrándote, diciéndote cosas, ya sea cosas aparentemente alentadoras, o te está diciendo cosas como que no sirves, no puedes, no vales. Pero Dios tiene pensamientos de bien y no de mal. Bueno, mis queridas amigas, quiero animarte a que busques, a que apartes ese tiempo para que puedas escuchar la voz de Dios. Él quiere hablarte. Él hoy quiere decirte muchas cosas. Como dice Hebreos 3:15 que leímos: si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. A veces el Señor se revela a través de su palabra, y lo primero que haces es endurecer tu corazón, no obedecer, creerle más a la voz del enemigo que te alienta aparentemente a hacer cosas buenas, pero realmente te lleva a un camino de perdición. Quiero invitarte a que apartes ese tiempo, y si tienes mucho tiempo que no has escuchado nada de Dios, que sientes que las oraciones no pasan del cielo raso, del techo de donde estás, el Señor te escucha. El Señor sabe tu necesidad. A veces el silencio de Dios significa muchas cosas. Dice la palabra del Señor que creían que Dios estaba en los truenos, en el sonido estruendoso, pero a veces el Señor estaba en ese viento apacible, susurrador. A veces el Señor se revela a través de los silencios. Y cuando el Señor a veces guarda silencio, tal vez no estás listas para escuchar semejante respuesta de Dios. Dios sabe cuál es el momento y el tiempo en que va a responder y que va a hablar a tu vida y a tu corazón.